En este video les vamos a mostrar cómo cambiar las balatas traseras de una Dominar 400 UG 2020. Vamos a empezar quitando los dos clips que te agarran el perno de las balatas. Esto nada más los jalamos con unas pinzas hacia arriba. No llevan mucha presión. Y empujamos un poquito el perno hacia afuera. Le pueden dar un golpecito para que salga. No lo quitamos de momento. De ahí vamos a proceder a quitar el eje. Vamos a necesitar un dado 22 milímetros con su matraca de media y aflojamos hacia la izquierda. Ya una vez que quitemos la tuerca y su rondana, utilizamos un mazo de goma y al igual un punzón de punta de bronce y le pegan al eje hasta que salga. Utilizamos uno de bronce para no lastimar la rosca del eje. Entonces ya nada más terminar de sacar el eje. Se pueden apoyar con el pie levantando la rueda, o si tienen un bloquecito le pueden poner un bloquecito abajo y así no están tratando de levantar la llanta y peleando con el eje. Ya una vez que quitamos el eje, ahora sí vamos a proceder a quitar el perno que te sujeta las balatas. Este nada más van agarrado por un perno. Este lo pueden limpiar. Estas balatas todavía les faltaban un cuarto de vida, pero el dueño de la motocicleta ya se las quería poner nuevas. De preferencia utilizar guantes en este tipo de trabajos, ya que son muy nocivos para la salud todos los materiales de los que están fabricadas las balatas. Entonces aquí se nos habían agotado y terminamos haciéndolo así. Pero bueno, de preferencia usar guantes. Y antes de meter la prensa esta para empujar el pistón hacia atrás, hay que limpiar alrededor del caliper, que no tenga suciedad, porque si no lo limpias muchas veces presionas el pistón hacia atrás y si tiene tierra entre el pistón y su ranura de entrada, se te puede meter tierra y puede que se atore el pistón. Entonces por eso siempre hay que limpiar los alrededores del pistón del caliper y de ahí ya utilizamos la prensa. No necesariamente tienen que usar una prensa muy grande, pueden utilizar una más corta y así tienen el espacio más reducido y ahí no les estorba el neumático. Ahora pueden también quitar la rueda, pero pues lo que menos queremos es hacer más trabajo, entonces aquí es nada más buscar el punto donde no te estorbe la rueda y hacer girar la prensa para que meta el pistón. Entonces no sobreapretar el pistón. En cuanto vean que llega al nivel, ahí lo dejan. No hay necesidad de meterlo más. De aquí nos vamos a ir a quitar el sensor del ABS. Utilizamos un dado 8 milímetros. Estos no van muy torqueados. Entonces este lo vamos a quitar para poder quitar la base del caliper y poderlo limpiar y poder volver a engrasarlo de nuevo. Entonces lo que no queremos es estirar más el cable y romper el cablecito del ABS. Entonces lo quitamos con el dado 8 milímetros y lo limpiamos. Como se ven, tiene algo de tierra, hay que limpiarlo. De aquí ya nada más vamos a quitar la base. Esta no se nos atora porque la lubricamos constantemente cada vez que la traen a servicio o cambio de balatas más bien. Si no le hacen la limpieza a estos, le pueden batallar un poco a la hora que lo quieren quitar porque se ponen duros. Entonces si están pegados necesitan utilizar un martillito y darle unos golpecitos para que salga. En este caso, como ya le hemos cambiado varias veces las balatas, regularmente le estamos engrasando aquí constantemente y nos evitamos de que se pegue. No lleva mucha grasa y utilizamos grasa resistente al agua.
Entonces no hay que atascarlos de grasa, que eso también hace que se quede mucho residuo de tierra y lodo. Y vamos a poner las balatas nuevas. Estas balatas nada más las tienes que dirigir hacia el frente. No es muy complicado ponerlas en su lugar. Y de ahí las sujetan de la parte de abajo para que no se les esté moviendo y van a meter el perno. El perno también le pueden dar una limpiada. Ese no va engrasado. Ese va tal cual. De aquí vamos ya a volver a montar. Es un poquito, no tiene mucho espacio aquí el balancín trasero con los bujes, entonces sí se le batalla un poquito a volver a meter el eje. Lo que hacemos es quitar la cadena, nada más la quitamos de su lugar, la hacemos hacia un lado más bien, y así ya podemos trabajar un poco más fácil la rueda con el eje. Y nada más del lado derecho, donde va el buje, también hay que nivelarlo para que entre bien el eje. La base del ajustador lleva a su lado, regularmente va a estar marcado por los ajustes que le das, se tiende a marcar, entonces lo pones hacia ese lado. Vuelven a poner la cadena, de ahí ponemos la rondana, la tuerca, y esta la vamos a apretar hasta el último. De aquí vamos a colocar el cable del sensor de ABS. Este tornillo ha de ir unos 10 newtons, 10-12 newtons a lo mucho. No lleva mucha presión. De aquí ya nos vamos a empujar otra vez el pernito que esté en sus ranuras y vamos a meter los dos clips. No llevan mucha fuerza, con la pura presión de los dedos deben de entrar fácilmente. Entonces los ponemos y nada más revisamos que las balatas estén libres y no se atoran. Y ahí ya nada más giramos un poquito el perno y lo ponemos en su lugar para que no pegue con la base del calibre. Y ya por último vamos a apretar el eje. Este eje, más bien la tuerca, se torquea entre 88 a 107 newtons metros. Entonces es un trabajo sencillo. Ya que pusimos las balatas, no se les olvide bombear el freno trasero para que cierre el pistón, y ya con eso nos damos cuenta que ya está el trabajo finalizado. Ahora, si el pistón no cierra, significa que se atoró y van a tener que desarmarlo y limpiarlo y purgarlo y todo eso. Pero si no forzaron el pistón, entonces no van a tener problemas.